eh, con nosotros, de manera que, Sol Natalia, Bueno, empezamos. sí, comencemos ya. Muy buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien en este día frío. Vamos a calentar un poquito con este conversatorio. Agradecerle a nuestras invitadas, a las personas que nos acompañan hoy en este inicio de lo que hemos denominado retos de la investigación en odontología, diálogos para integrar, innovar, apropiar y formar. Este es un proceso que hemos venido empezando desde el año pasado, cuando la facultad cumple 80 años y en esos 80 años decidimos emprender un estudio sobre lo que es la actividad investigativa en la facultad. Este estudio para nosotros fue un proceso muy enriquecedor porque nos permitió develar cómo estamos en términos de esa actividad investigativa, cuáles eran nuestras principales prioridades, qué era lo que más necesitábamos, cuáles retos teníamos por delante. Y a partir de ese estudio y también de unos intereses propios de la decana, del centro de investigación, empezamos a pensar en este conversatorio con unos temas muy especiales y específicos que los hemos denominado esos retos que siguen siendo fundamentales para empezar a pensar esa actividad investigativa en el área disciplinar de la odontología. Lo que nos proponemos con estas conversaciones es reflexionar sobre cuáles son esos retos en la actividad investigativa, en el ámbito de lo disciplinar, y pensar un poco más cómo abordar esa actividad investigativa en relación con el contexto social. También analizar los desafíos que en la actualidad se plantean en el área, y a partir de eso definimos unos tópicos de conversación. Algunos y algunas conocen esta invitación. Hemos decidido trabajar la interdisciplinaridad, la apropiación social del conocimiento, la investigación formativa y la pedagogía crítica, la investigación formativa en la perspectiva propia de nuestra facultad a partir de lo que dice y hace la comunidad de investigación, el vínculo entre investigación, docencia y extensión, que es clave para nosotros, lo de la apropiación social del conocimiento y la innovación en salud, como unos temas que detectamos son álgidos para la disciplina odontológica en este momento, y en particular para la actividad investigativa de la facultad. Hoy es un día para comenzar con este proceso. Queríamos que estos diálogos partieran de las experiencias que tienen los odontólogos en el área, y es por eso que invitamos a las profesoras Paula, Gloria y Nelly Estela a esta conversación. Para iniciar, yo le voy a dar la palabra a la decana, que les dé la bienvenida. Yo haré luego una corta presentación de nuestras invitadas y pasaremos a establecer el tema pues ya propiamente de la conversación. Decana. Muchas gracias, Sol. Pues de nuevo, para todos y para todas, muy buenos días. Estábamos conversando mientras terminábamos de hacer los ajustes técnicos con nuestras invitadas. Ya intercambiamos algunas primeras ideas, pero de nuevo para ustedes, tres mujeres muy destacadas en la investigación en odontología en el país. Una bienvenida muy cordial, un agradecimiento por destinar este espacio de tiempo para acompañarnos en esta iniciativa. Y para quienes nos acompañan, profesores y profesoras de la facultad y de otras facultades, también una cordial bienvenida. Hoy estamos empezando un camino que esperamos recorrer a lo largo de este año 2022 con estos diálogos para integrar, innovar, apropiar y formar, 4 palabras bien importantes y con mucho significado en el contexto pues, de la investigación y de la investigación en odontología particularmente. Esperamos que puedan participar en todos o en la mayoría de estos encuentros
porque estuve mirando con detenimiento ahora los invitados y los temas y realmente me parece bien interesante toda la apuesta de pasar por esos diferentes temas que nos pongan a pensar en eso, en integrar, en innovar, en apropiar. Para mí lo de apropiar es algo que tiene mucho significado y tiene mucha importancia, y también obviamente lo de formar. Entonces, pues a la doctora Gloria Laforí, a la doctora Nelly Estela, a la doctora Paula, muchísimas gracias por estar aquí. A todos ustedes, los asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos, como decía la invitación, que estos diálogos generen algunas reflexiones que permitan pensar en nuestra actividad investigativa en relación con el contexto social, algo que siempre nos preocupa en el contexto de la investigación, y es no perder el foco, no perder de vista cuáles son las necesidades y cuáles son las características del contexto social, son las que nos van marcando qué y cómo y cuándo y para qué investigar. Y también, como dice la invitación, dialogar en torno a los desafíos que en la actualidad se plantean a la actividad investigativa. Esto, pues, digamos que es complementario a tener en cuenta el contexto social. Entonces, muchas gracias a las conferencistas o a las dialogantes, porque esto se plantea un asunto muy de diálogo. Muchas gracias a los asistentes. Tendremos la próxima sesión en el 6 de abril con el profesor Jorge Antonio Mejía. Ojalá cada uno de nosotros se convierta en un multiplicador de esta invitación, y la próxima vez ya seamos el triple de los que estamos acá y podamos entre todos favorecernos con esta iniciativa, que creo que es bien importante para nosotros como facultades de odontología y nuestra objetivo misional de la investigación. Muchas gracias entonces, y espero que todo salga muy bien y que nos vaya muy bien en esta primera y en las siguientes sesiones. Muchas gracias, decano. Bueno, entonces vamos a dar paso a la presentación de las profesoras. Como les decía, este ha sido un interés que hemos tenido desde hace rato, mucho tiempo ya. Se consolida con el estudio de las trayectorias y se llegó el día de empezar este proceso. Bueno, un motivo que nos ha acompañado en este diálogo y particularmente en la invitación, como algunos y algunas de ustedes lo han visto, es Alicia conversando con las flores. En el cuento de Alicia atravesando el espejo de Lewis Carroll, nosotros decidimos y optamos por esa imagen, un poco pensando que íbamos a meternos en el espejo de la casa para revisarnos en lo que a la actividad investigativa de la disciplina de odontología se refiere. Por eso usamos esa imagen y Alicia entra en el espejo, llega a otro mundo y particularmente llega a dialogar con las flores para empezar a conversar sobre asuntos de la vida, de cómo nos vemos, de cómo se ven las flores y de cómo se ve ella a sí misma frente a ellas. Hoy estamos con unas de esas flores conversando y ese es el motivo también por el que iniciamos este proceso. Tenemos a la profesora Nelly Estela Roa, es una mujer resiliente, de familia amorosa, dispuesta hacia el otro con dedicación y compromiso, con fortaleza de alma y cordial, disciplinada y conciliadora. Se preocupa por la ciencia y el conocimiento. En términos académicos, la profesora Nelly es directora del Centro de Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana, odontóloga de profesión, y tiene una especialización en inmunología clínica. La profesora Paula Alejandra Baldión, mujer, investigadora, también docente. La hemos conocido por sus gestos de apertura hacia el otro. Se dispone
de manera generosa y atenta hacia nosotros cuando la invitamos. Se preocupa por la integración disciplinar de la actividad investigativa en el área y tiene grandes retos como presidenta de la Dirección Colombia de IADR. Es odontóloga, especialista en rehabilitación oral de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales de la misma universidad y, como les decíamos, es presidenta de IADR División Colombia. La profesora Gloria Laforí Villamil es de espíritu alegre y amigable. Vincula sus procesos investigativos con la formación en investigación y es por eso que establece relaciones de cercanía fraterna con sus estudiantes. Su trabajo revela las virtudes de la disciplina y la constancia y tiene aportes significativos al área de periodoncia. Es directora del Instituto Vivo de la Universidad del Bosque, investigadora senior, miembro del grupo de investigación, unidad de investigación básica oral y es magíster en epidemiología de la Universidad de la Frontera y especialista en periodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana. Como pueden ver, algunos de sus conocidos nos dieron referencias muy personales sobre su vida, que también nos interesa porque lo que somos es parte también y dice mucho de lo que hacemos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y atender esta conversación. Yo quiero contarles que en particular a nuestros invitados y a las personas que nos acompañan en el Zoom, esta conversación va a tener diferentes tópicos. Particularmente vamos a trabajar 4 tópicos fundamentales que nos interesan mucho. Un primer tópico tiene que ver con la integración disciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar. Un segundo tópico tiene que ver con los vínculos entre la investigación, la docencia y la extensión. Otro, vamos a revisar el tema de la apropiación social del conocimiento y por último, de las estrategias para la gestión de la investigación. La consideración de este conversatorio es partir de la experiencia que tienen nuestras invitadas. Queremos considerar esa categoría que para nosotros los del área social y los investigadores cualitativos es muy importante en términos de que la experiencia nos facilita ese aprendizaje que hemos construido a partir de lo que hemos vivido, de lo que nos ha acontecido. Por eso lo llamamos experiencias de investigación en odontología. Y es la experiencia de estas profesoras, lo que han hecho, su labor y su actividad investigativa, lo que nos ha llevado a invitarlas y a pensar que con ellas podemos hablar de estos tópicos y de estos temas de interés que se convierten en esos retos de la investigación odontológica. Para eso elaboramos una suerte de preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Le daremos paso primero a la profesora Paula Valdión, luego a la profesora Gloria y luego a la profesora Nelly, y ahí nos vamos compartiendo la conversación. Y esperamos que al final también las personas que están en el conversatorio como participantes también puedan elaborar y hacer unas preguntas al respecto y movilizando también sus intereses y sus preocupaciones en torno a la actividad investigativa. De igual manera les confirmo que por el chat del Zoom les vamos a enviar un formulario en Google para que registren a quienes participan su participación en el evento y vamos haciendo un registro de quienes asisten a las actividades para entregar una certificación pues, posterior. La primera pregunta tiene que ver con las acciones. ¿Qué acciones han implementado para desarrollar ustedes procesos de cooperación, integración disciplinar de carácter interdisciplinario que hayan permitido mejorar procesos de visibilidad o calidad e impacto en la actividad investigativa que ustedes realizan? Profesora Paula. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo estos espacios de discusión tan bonitos.
y gracias por resaltar en nosotras no solo el trabajo académico, sino también lo que somos como personas. Me parece un detalle de verdad muy especial y muchísimas gracias por eso. Con respecto a la pregunta, me parece muy importante que el proceso, por lo menos personal que he realizado, es entender un poco que la cooperación entre las disciplinas de las diferentes maneras conlleva interacciones reales. Es decir, que cualquier lazo de cooperación va a generar una reciprocidad en los intercambios. Y desde ese punto de vista debe haber un enriquecimiento mutuo, donde encontramos en las diferentes disciplinas puntos en común desde los cuales se basa el trabajo a realizar. Creo que ha sido un proceso en nuestro grupo de investigación, por lo menos, lograr una transformación de conceptos, ampliar metodologías de investigación y eso aplicarla también a otros métodos de enseñanza. Pero ha sido complejo en el sentido de que requiere un proceso de flexibilización. Hay que elaborar marcos conceptuales mucho más amplios y más generales, abordar problemas de investigación desde diferentes perspectivas, tratando de ir más allá de esas barreras en el trabajo interdisciplinario relacionadas como con ese egocentrismo intelectual que muchas veces tenemos, que genera como un hermetismo del pensamiento, donde hace que nos protejamos y nos confinemos para evitar ser cuestionados y no damos paso a ese enriquecimiento desde otras perspectivas. Principalmente creo que hemos intentado realizar un trabajo generando proyectos interfacultades, ya sea de la misma universidad o con otras universidades, lo cual casi que fue un poco a la fuerza por la necesidad de participar en convocatorias donde el requisito era generar alianzas estratégicas. Entonces, la necesidad de la consecución de los recursos para financiar nuestros proyectos hizo que pensáramos un poco cuáles eran las disciplinas que podían enriquecer nuestros puntos de vista y desde ese momento empezamos a formar estas alianzas. Creo que también ha sido un punto importante como una acción concreta la formación en maestrías y doctorados que podemos tener los odontólogos en otras disciplinas. Poder salir de las facultades de odontología y poder entrar a facultades de ciencias, de ingeniería, no sé, en ciencias, por ejemplo, física, química, biología, hace que en realidad ampliemos un poco nuestra visión. Y como última actividad me parece muy importante pensar no solo la publicación de nuestros artículos en revistas especializadas, sino darle paso a esas otras disciplinas y pensar un poco en revistas misceláneas, donde los integrantes del grupo de investigación de las diferentes áreas del conocimiento también pueden aportar a sacar productos de investigación que sean, que aporten no solo a nuestra área, sino que se puedan ver desde diferentes puntos de vista. Gracias, doctora. Gracias, profesora, la profesora Gloria. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Paula. Pienso que los ontólogos tenemos como una tendencia a ser un poco cerrados en nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia ciencia. Y nos cuesta mucho trabajo abrir a las disciplinas. Tal vez de pronto un poco no saber o no querer, digámosle, como cuestionarnos un poco nuestro quehacer. Siempre pensamos que la ontología es muy pequeña. Y entonces cuando vamos a la medicina o a la ingeniería, entonces nos damos cuenta que no, que la ontología no es pequeña. Siempre que nosotros hemos interrelacionado con la parte médica, la parte con artes, con ingeniería, increíblemente nosotros terminamos liderando casi todos los procesos. Y yo digo, ve, ¿por qué la ontología es tan líder? Porque la ontología tiene una cantidad de elementos integrales que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. La ontología, primero que todo, es científica y siempre hemos sido científicos. Realmente conocemos la ciencia, así sea ciencia hacia centrada, digamos, un poco en nuestra problemática. Al mismo tiempo tenemos el arte, conocemos el arte. Pero yo creo que lo más importante del ontólogo es la relación social.
Tal vez creo que somos los profesionales de la salud que más quieren los pacientes, los que más son apreciados por los pacientes, porque nosotros siempre hemos tenido una gran capacidad de comunicación. Entonces, cuando nosotros nos vemos abordados a otros grupos de investigación, sin darnos cuenta, empezamos a expresar toda esa cantidad de elementos que nosotros tenemos como ontólogos. Otra cosa es la perfección y la orden y la organización, que terminan siempre configurando todo el mundo. ¿Ustedes por qué no configuran el proyecto? ¿Por qué? Porque somos súper estéticos. Entonces, como que la estética, la relación social, la ciencia, un poco la rigidez también en algunos procesos, que eso no es malo, termina generando que las interdisciplinas nos aprecien demasiado. Entonces yo pienso que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a traer con nuestros estudiantes es abrirnos un poco y darnos cuenta de los valores que tenemos como ontólogos. O sea, esta formación en la ontología o esta manera, digamos, de cómo se construye nuestra disciplina nos permite interaccionar de una manera significativa. No va a haber barreras. Nosotros trabajamos con oncólogos de altísimo nivel. Hemos trabajado con gente de artes, de ingenierías, de altísimos PhDs todos, pero nosotros siempre estamos al nivel. Entonces yo digo, jamás nos hemos sentido por debajo del nivel. ¿Por qué? Porque la ontología tiene muchos elementos y eso hace que nosotros crezcamos y también aportemos mucho al grupo interdisciplinario. Y para terminar, las estrategias. Las estrategias las arma uno, pero también se las arman a uno. Entonces ustedes como universidad de investigación que tienen esos grupos tan espectaculares, pues yo creo que es muy fácil para ustedes integrar a los estudiantes a esa cantidad de grupos de investigación tan impresionantes que tienen. Y eso es muy importante en la Universidad de Antioquia. Nosotros también tenemos, nosotros somos una mini Universidad de Antioquia, pero tenemos ese mismo concepto de la interdisciplinaridad, de la multidisciplinaridad a través de las convocatorias. Aquí también, como a Paulita. Si usted es multidisciplinario, tiene 20 puntos más. Si usted no es interdisciplinario, no tiene nada. Si usted no se junta, no sirve. Si usted no se junta con los de afuera, tampoco sirve. Y todos los años no la cambian. Entonces uno ya sabe que se tiene que juntar con los de afuera y esta vez dicen, no, los grandes con los chiquitos. Y uno, ay, Dios mío. Entonces tiene que estar abierto a cualquier cosa. Entonces yo pienso que una de las estrategias importantes es las convocatorias internas, y también hay una cosa que en la universidad, es decir, ha sido muy importante, y es que hay un grupo de personas que se encargan de enviar todas las convocatorias de interés en el área, no cerrada la ontología, ni mucho menos, pero dentro de todo eso que mandan, podemos ver muchas convocatorias en áreas que no son de ontología. Nosotros hemos tenido mucho financiamiento, pero siempre hemos trabajado interdisciplinariamente. Si nosotros no hubiéramos trabajado con ese enfoque interdisciplinario, yo creo que no hubiéramos ganado ni la mitad de las convocatorias que hemos ganado. Entonces, ese es un poco romper esa barrera de pensar que los ontólogos nos podemos integrar, claro que nos podemos integrar a cualquier problema de salud, porque la ontología está inversa en todo. Entonces yo pienso que es un poquitico eso, ¿no? Empezar a cambiar un poquito esa idea de que ontólogos, escasamente endodoncia con periodoncia, y si acaso con prostodoncia, y hasta ahí. Tenemos que romper esas barreras. Yo creo que es un poco ese mensaje, ¿no? Básicamente yo daría como ese enfoque. Muchas gracias, profesora Gloria. Profesora Nelly. Sí, bueno, yo me uno a las palabras de mis compañeras. Inicialmente, darte gracias. Eso nos flechaste el corazón con ese mensaje. Empezando por esta invitación también. Me parece muy al lugar, interesantísimo. Yo quiero felicitarte, Ángela, porque tienes a una profesora muy enfocada hacia el mejoramiento de la investigación a nivel nacional. Te fajaste con esta líder de investigación. Nosotros también la conocemos muy de cerca y nos hemos dado cuenta de esa cantidad de cooperación que tiene para pensar siempre en el otro. Sol, gracias de verdad por esta apertura, por esta oportunidad. También te reconozco como una valiosa investigadora. Y ahí sí, como tú dices, Alicia caminando entre las flores, pues mira, súper bien que encontraste las mejores flores empezando por ti. Muchas gracias. Bueno, y me uno a los comentarios, por supuesto. Gracias, Nelly, por estas palabras tan generosas.
No, son de verdad. Además que estamos en Cuaresma y no se puede decir mentiras. Las palabras tan... Bueno, yo me uno a los comentarios igualmente al respecto de la pregunta que nos hablas. La interdisciplinaridad es muy importante desde que te ayuda a ampliar tu campo de visión, de pensamiento, te ayuda a ser más flexible y te ayuda a ser más fuerte. Desde las fortalezas de nosotros, como lo dice la doctora Gloria Laforid, en donde somos posiblemente egocéntricos, y eso se ve reflejado cuando muchas personas te preguntan, ¿y usted qué investiga en odontología? O sea, la gente que te observa, además de que tú devuelves sonrisas y de que haces blanqueamientos y que haces unas cosas estéticas preciosas, ¿en qué más investigas? Entonces, desde esa mirada de cómo te ven, ahí es cuando tú empiezas a reflexionar, oh por Dios, me estoy quedando encerrada y no estoy dando de mi potencial para que yo pueda ser observada. Entonces, esa reflexión que tú nos dices como Alicia mirando las flores, por supuesto, hay que mirarse desde adentro, hay que mirar lo que hay afuera y revisar la problemática y aprender del otro. La interdisciplinaridad es un ejercicio en la investigación bien importante desde que el conocimiento es dinámico y que todas las áreas se van enriqueciendo, como muy bien lo dice Paulita, en que el crecimiento es recíproco, pero el mayor beneficiario es uno desde que uno vea el problema, como dice la doctora Glorita. Nosotros trabajamos en interdisciplinaridad en las facultades desde que el sistema de financiación está diseñado para que nosotros de alguna manera nos forcen, pero nos forcen pensando en el bien del crecimiento de la investigación. Nosotros también tenemos en la Vicerrectoría de Investigaciones convocatorias internas, en donde los términos de la convocatoria dicen tienen que ser profesores de diferentes facultades. Entonces, uno empieza a mirar en el multicampus que nosotros tenemos en la Javeriana, con quién yo me puedo relacionar, con quién me puede fortalecer la investigación y quién me puede ayudar en cosas que yo no sé. Entonces, definitivamente la interdisciplinariedad es clara. Y eso favorece la visibilidad. También igual, como lo dice Paulita, nosotros no solamente socializamos en congresos a nivel odontológico, sino también a nivel médico, ginecológico, a nivel psicológico, a nivel social, en donde nosotros generamos un alto impacto desde que en la boca es la puerta de entrada para muchas cosas. Y eso nos afecta a nivel sistémico, a nivel emocional, a nivel comportamental, a nivel del estado de salud en general. Entonces, nosotros desde la Facultad de Odontología en la Javeriana estamos trabajando desde la parte de asignaturas en donde muchos profesores de otras facultades tienen a cargo asignaturas para a nosotros los odontólogos, para que a partir de sus experiencias investigativas le abran el campo y espectro mental, como lo dije inicialmente a nuestros estudiantes, para que empiecen a observar que existen otras personas por las cuales se pueden vincular y encontrar una solución a un problema que puede ser común entre las partes. Gracias. Muchas gracias, profesora. Una segunda pregunta que les queremos hacer a partir de esta consideración de lo que ustedes hacen es, ¿cómo han realizado ustedes ese intercambio de saberes del que hablaron en esta primera pregunta? O sea, dijeron, bueno, es importante salirnos del egocentrismo, reconocer lo que somos. Entonces, como qué acciones o qué estrategias han implementado ustedes en sus proyectos que les han permitido esos procesos de integración y de intercambio. Creo que han dicho algo muy importante, es que el diálogo con otras disciplinas puede producir, no, de hecho produce un conocimiento con mayor pertinencia y que busca responder esas necesidades del contexto. Entonces, un poco por esa pregunta que siempre le hacen a uno, bueno, ¿y eso cómo lo hace usted? Ustedes han visto que cuando uno está en conferencias, hay veces le dicen, sí, usted habla muy bonito, pero eso ¿cómo lo hacemos? Entonces, es un poquito eso. ¿Cómo ha sido su experiencia ya en su quehacer investigativo, en sus proyectos? ¿Qué acciones han implementado para establecer ese diálogo de saberes? Paulita, Paula. Gracias.
Bueno, sí, efectivamente. Pienso yo que concretamente tenemos que hacer un esfuerzo adicional de prepararnos académica y científicamente en otras áreas. Digamos que ese es como el esfuerzo que hay que hacer para poder hablar de tú a tú con las otras disciplinas. Segundo, ampliar la visión y hacer recopilación de información de fuentes diferentes a las fuentes odontológicas. Yo pienso que cuando nosotros empezamos a recopilar literatura científica y a entenderla desde otros puntos de vista, tenemos la facilidad de poder plantear proyectos interfacultades, interuniversidades, interdisciplinas, que mejoran la posibilidad de financiación. Creo también que es necesario, eso sí, definir muy bien cuál va a ser desde el principio el aporte de cada una de las disciplinas a esos proyectos que planteamos. Porque no queremos decir que todos tengamos que saber todo, sino que es determinar muy bien cuáles son los objetivos y los aportes de cada una de las partes. Entonces hay que hacer acercamientos, no al azar, sino hacer una procura por definir políticas de cuáles son los intereses por línea de investigación, por grupo de investigación, por facultad, por universidad, que nos guíen hacia dónde debemos tener como esa exploración para que haya ese diálogo entre los saberes y de esa manera poder concretar proyectos y presentarnos a convocatorias y alianzas estratégicas para poder ser financiados y de esa manera poder obtener productos, participando, como decíamos, en congresos, publicación en revistas especializadas o misceláneas, y ojalá generando líneas de investigación específicas. Pienso yo que es un trabajo que termina siendo no como algo específico, sino como una forma decisiva de cómo proyecto mi trabajo de investigación. Y ahí es cuando empieza a formar parte de la política de cada una de las facultades. Que tanto yo ya interiorizo mi trabajo como un trabajo en equipo, estableciendo criterios para la integración y desarrollo de ideas, precisando muy bien los temas, las prácticas y cuáles son las competencias a integrar. Entonces, resumiendo, digamos concretamente, pienso yo que será proyectos planteados de manera organizada, participación en convocatorias de alianzas estratégicas, formación en diferentes disciplinas y tratar de obtener productos, ya sea publicaciones o participación en eventos, donde se haga la apropiación social del conocimiento con la integración de las diferentes áreas del conocimiento. Gracias. Gracias, profesora Paula. Profesora Gloria. Bueno, mi experiencia sí fue desde el principio interdisciplinaria porque nosotros empezamos como parte de un grupo de medicina y siempre hemos trabajado con el área médica. Entonces esa formación en el área médica fue, pues, mi jefe era de la Universidad de Antioquia, el doctor Carlos Jaramillo, virólogo, no sé si ustedes lo conocieron alguna vez, que fue director del Seguro Social en Antioquia, bueno, un líder que no se imaginan lo que era él, de hacerme llegar a las 5 de la mañana a la Secretaría de Salud para ir a hablar con la Secretaría de Salud a las 5 de la mañana de desayuno y cosas por el estilo, y de decirme, doctora Laforí, tiene conferencia en el Congreso Internacional de Cardiología de 20 minutos y no me uses una sola diapositiva porque esos odontólogos me enloquecen. Y yo, ¿cómo así? Tranquila, que no va a haber sino 2.000 cardiólogos y 2.000 médicos, no se preocupe por eso. Y yo, ay, Dios mío, este señor. Entonces, esta formación con los médicos para mí desde el principio fue una cosa que me rompió todos los paradigmas y yo creo que eso fue un poco lo que hizo que Uvivo, digamos, lo hubiera cogido como un poco como de fuerza, y el haber integrado tanta gente del área interdisciplinar, o sea, de las áreas ciencia básica. Desde el principio, nosotros ya cumplimos 20 años, claro que yo creo que son 22, pero en el acta aparece 20, y yo he empezado a recibir bioquímicos, biólogos, químicos, bacteriólogos, microbiólogos, casi no había odontólogos, y después la angustia era por formar odontólogos, ahora ya vamos un 30% odontólogos. Y así se fue creando como un grupo interdisciplinario interno dentro del grupo, y eso permite mirar cada problema desde una perspectiva tan amplia dentro del mismo grupo.
Y poco a poco con el tiempo, cuando tú construyes un grupo así como interdisciplinario, que estás metida entre la interdisciplina, inclusive tengo médicos adscritos a UIVO, empiezas tú ya a volar a la transdisciplina, entonces ya empiezas a integrarte con los artistas, con los artes, con los ingenieros, y más allá, ahorita ya estamos integrándonos con investigadores de las comunidades. Eso yo nunca me imaginé que yo tuviera socios, ¿cómo se llamaría? Investigadores, pero el área rural, de ascendencia campesina, pero con un conocimiento ancestral impresionante. Y estamos trabajando con ellos en una cosa que yo nunca me imaginé, que una persona sin tanta formación académica fuera tan sabio. Sí, entonces fíjate que logramos llegar desde aquí, desde lo más impresionante, a trabajar con los doctores, PhDs, ingenieros, no sé qué, a trabajar hasta con las comunidades y aprender que las comunidades a veces son más sabias que nosotros. Entonces eso te va abriendo el campo, te va abriendo el campo. Entonces yo pienso que los grupos desde un principio, en lo posible, deben tener gente de diferentes disciplinas, formar, porque es que aquí en la universidad yo les decía, ¿cuál grupo es? El grupo de usted no es grupo, porque todos saben lo mismo. Yo los regaño. Digo yo, pero ustedes todos son clínicos, todos son epidemiólogos clínicos. ¿Cuál interdisciplina hay ahí? No hay problemas conjuntos, no van a avanzar. Y ya como que al fin me lograron entender que es lo que yo les decía. Si uno no se abre a otras disciplinas, pienso que la investigación queda muy cerrada. Entonces, yo pienso que una de las estrategias que hemos hecho nosotros definitivamente es haber construido grupos interdisciplinarios desde un principio y poco a poco hemos ido recibiendo personas que se han inscrito a nuestro instituto, que son de otras áreas, de otras disciplinas y bueno, y abierto, digámosle, a otros grupos de una manera paulatina. Yo pienso que eso se va formando, se va haciendo, se va creciendo. Lo importante es tener la actitud, pienso yo. ¿Te fuiste? ¿Me fui yo? No, ¿O quién se perdió? no, estamos muy contentos oyéndola, profesora. Yo dije, ay, se aburrió. No, Ay, yo, aquí estamos. pero yo sí pienso que eso es sí una cosa que nosotros no estamos interdisciplinarios, pero es que ahora estamos volando en la transdisciplina hasta con personas, digámosle, de áreas rurales, increíble haciendo proyectos. Yo digo, ay, no, Dios mío, esto es mucha evolución tan impresionante. Con pedagogos, con lo que se ponga. Empresas, nos vienen llamando empresas. Y nosotros, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Pero vamos para la empresa. ¿Pero por qué? Son 20 años de labores, es que en 20 años pasa mucha cosa. Pienso que en mi grupo interdisciplinario me ha permitido a mí, digámosle, o a nosotros en general, al instituto, haber crecido de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que es como un ejercicio importante, esa transdisciplina. Sería Muchas eso gracias. básicamente pues yo creo como estrategia. Bueno, muchas gracias, profesora. Profesora Nelly. Sí, bueno, dentro de mi ejercicio y mi experiencia, yo creo que cuando empecé a integrarme a las diferentes áreas, se me dio porque cuando yo estaba estudiando en la maestría, yo sustentaba mi trabajo de tesis y mis compañeros que eran de otras áreas empezaban a observar lo que yo no podía ver. Entonces, en ese momento me llama la atención el hecho de poder profundizar en esos campos que yo no podía ver porque no sabía. Y es que definitivamente, como lo decía un profe de radiología, el ojo no ve lo que la mente no sabe. En ese momento hice un paro en el camino y dije, pues tengo que detenerme realmente a revisar en lo que estoy flaqueando y que otras personas sí saben. Entonces, realmente desde la formación de cuando uno es estudiante de maestría y posteriormente de doctorado, la visión que te dan las otras personas es un aporte desde que tú puedas evaluar los juicios en manera constructiva más que destructiva y te quedes con lo que a ti te ayuda a aprender. ¿Mm? Eso desde el inicio de mi experiencia. Posteriormente, cuando yo ya hice el ejercicio de investigación siendo profesora en la facultad, nosotros tenemos la ventaja que la Vicerrectoría de Investigaciones en la Universidad Javeriana
organiza un encuentro de investigación cada 2 años en donde todas las facultades y todos los investigadores presentan sus trabajos. Es una oportunidad supremamente valiosa debido a que uno puede ver en qué punto uno puede intersectar temas con los otros especialistas, con las otras carreras, con las otras áreas, para hacer alianzas estratégicas, como lo dice Paulita. Afuera de la universidad, la socialización de los resultados en otros congresos, sobre todo en congresos de medicina, también te apoya muchísimo a poder asociarte con otras personas. Y otra de las cosas que nosotros hemos aprendido es el uso de la cienciometría, el cual te ayuda a crear, ampliar tu cooperación nacional e internacional a través de las búsquedas de esos perfiles digitales de los investigadores, en donde tú puedes observar a través de su perfil y a través de su producción intelectual el ejercicio que hace y cómo tú te puedes integrar. Entonces va uno hacia el investigador, le comenta hacia la problemática que tú eres observada y empiezan a ver ellos un atractivo muy importante y una oportunidad de investigación en supuestas áreas que ellos desconocen y que posiblemente pudieran ser nuevas vírgenes en donde ellos pudieran también trabajar y ven la oportunidad de la alianza. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hemos hecho desde el grupo investigador, pero también hacemos un ejercicio bien hecho a través de la formación. Entonces, si bien nosotros somos investigadores que generamos el conocimiento, también aportamos a los profesores para que repliquen el conocimiento. Debo aclarar que no todos los profesores hacen investigación. Su actividad preponderante es la docencia, donde van, dictan la clínica, dictan la cátedra y se van y tienen su práctica. Y nosotros que tenemos la actividad preponderante investigativa, que generamos el conocimiento, los apoyamos para que ellos repliquen el conocimiento. Pero también hacemos una reflexión de un análisis crítico dentro de las asignaturas para que ellos puedan entender el término de integración con otras áreas. Nosotros tenemos asignaturas de atención comunitaria y desde el punto de vista social que llaman aquí al orden el por qué nosotros investigamos. Y es cuando el alumno empieza a interrelacionar todos los conceptos que uno les da teóricos desde la parte de investigación, toda la bioestadística y todo lo que se debe saber de diseños de investigación y diseños de estudios, en donde ellos aterrizan en problemáticas sociales, en donde pueden observar la presencia aún de caries a pesar de toda la práctica y prevención que nosotros hacemos, la aparición de enfermedades periodontales y todos los factores de riesgo que ellos pueden enfrentar y cómo poderlos controlar. Y ahí es donde empezamos a sembrar la semilla de que no pueden trabajar solos y que necesitan un apoyo de un epidemiólogo, de una psicóloga, de una trabajadora social, de una enfermera. Y desde allí estamos construyendo interdisciplinaridad y hacemos el ejercicio para que las diferentes áreas de la odontología se vean enriquecidas de diferentes áreas de la medicina o de la sociología o de la psicología, de las humanidades en sí. Y esa ha sido nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Teníamos una pregunta alrededor de cómo hacer un giro entre el trabajo individual del investigador hacia un trabajo cooperativo y de equipo. Yo creo que esa respuesta, esa pregunta ya está incluida en esa conversación que ustedes han hablado. Yo voy a retomar varios elementos de los cuales hemos conversado en este primer tópico para pasar al segundo tópico, porque con esta última intervención de la profesora Nelly entramos de una a ese segundo tópico que queremos abordar. Reconocemos en esta conversación elementos fundamentales. Voy a tratar de resumirlos lo más posible. Particularmente debe haber un cambio de actitud del odontólogo, un reconocimiento a sus propias capacidades y a su proceso formativo. Ese cambio de actitud le debe permitir salir de esos marcos conceptuales, como lo decía la profesora Paula, propios de la odontología, hacia unos marcos conceptuales más generales, más que reconozcan ese diálogo de saberes, también esa posibilidad de encontrarse con el otro.
cuando nos referimos al tema actitudinal, creo que ha aflorado mucho en esta conversación la importancia de reconocer el saber que tiene al otro, y no en términos académicos, sino también de la sabiduría popular, de poder llegar a conocimiento con pertinencia social, a las comunidades, integrar de manera participativa esas personas, como emociona tanto esa experiencia de la profesora Gloria, es decir, ves que no solamente es el PhD el que sabe, sino también es el que está en la cotidianidad viviendo el problema, viviendo la situación, también tiene un saber que es importante reconocer. Hay una gran predominancia también de abrir el espectro de formación del odontólogo hacia otras disciplinas, no solamente dialogar con ellos, o sea, con las ciencias básicas, con la biología. La odontología hace parte del área de la salud y ahí tiene un amplio campo también de diálogo con la medicina, con la biología, con la enfermería misma, sino también a otras disciplinas como las ciencias sociales y humanas, lo que puede permitir desarrollar una variedad de productos para hacer más visible el conocimiento, publicar en otras revistas no solamente especializadas. Me parece muy importante también lo que dice la profesora Paula, decir, venga, busquemos otras fuentes diferentes de la odontología para analizar lo que estamos investigando, realizar procesos de alianzas, lo de la cienciometría de la que habla la profesora Nelly, a través de las redes, del Google Scholar, identificar perfiles. La universidad, con la División de Relaciones Internacionales, elaboró un portafolio de capacidades de investigación donde la gran mayoría de los grupos de investigación de la universidad identificaron cuáles eran sus potencias, entonces acercarse a esos perfiles, a ese portafolio para identificar qué elementos nos unen y qué elementos convergen. Yo creo que ahí hay un reto grande que no solamente tiene que ver con la integración y con la innovación, sino con el romper paradigmas. Ahí hay una carga simbólica y de estereotipos muy grandes sobre lo que es y puede ser el odontólogo, incluso desde los mismos odontólogos, cuando somos, ya me dije como odontóloga, cuando son críticos de su profesión y dicen, no, es que nosotros somos, hay veces muy técnicos. Creo que esta conversación nos ha dado para reconocer la capacidad que tiene la odontología y la visión amplia que puede tener. Otro tema que destaco es en ese diálogo de saberes entrar a hablar con otras áreas, la ingeniería, aunque con la ingeniería creo que el diálogo odontológico sí ha sido amplio, pero con las artes, para desarrollar procesos investigativos, reconocerse como artistas y como artesanos también es clave. Y el último cambio que identifico para hacer este salto, digámoslo así, a la interdisciplinariedad, que aunque se han hecho avances, creo que nos sigue faltando mucho, es permitirnos aprender del otro, como lo dice la profesora Nelly. O sea, ¿cómo dejamos que el otro nos muestre lo que es capaz de ver? En estos días hicimos una exposición fotográfica aquí en la facultad de investigación y uno de los temas era que nos muestre lo que los investigadores son capaces de ver, pero en ese diálogo interdisciplinar el investigador también debe reconocer lo que el otro es capaz de ver. Entonces es otro de esos elementos. Y en términos de hacer más visible, de mejorar la calidad y el impacto, está el asistir a otros congresos, no solamente de odontología, publicar, permitirse una diversidad de productos derivados de la producción de conocimiento, buscar otras fuentes de financiación distintas a las locales y a las que se tienen, identificar otras prácticas diferentes pues como a las que tradicionalmente se hacen y realizar unas competencias para desarrollar unas competencias que nos permitan abordar esa actividad investigativa. Traté de resumirlo. No, La perfecto. verdad ha sido muy, muy interesante este primer tópico. Nos han entregado unos elementos claves para abordar ese tema de la interdisciplinariedad. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tópico,
La profesora Nelly, podríamos empezar con ella, ya que ella nos abrió las puertas hacia allá. El segundo tema que vamos a trabajar en el conversatorio es de los vínculos entre la investigación, la docencia y la extensión. Ella empezaba planteando cómo era importante incorporar los conceptos de investigación en el aula, o sea, los conocimientos que se adquirían. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con eso, o sea, ¿cómo fortalecemos los procesos de investigación formativa en el aula? Sí, un poco la podemos integrar con la segunda, y es, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo integran esa experiencia investigativa, lo que ustedes son con su ejercicio docente? Entonces, profesora Nelly, podemos pasar con la profesora Lore y luego con la profesora Paula. Sí, bueno, nosotros tenemos dentro del Centro de Investigaciones como una especie de estrategia para capturar al niño desde la echada del cuento. No del cuento que te engaña, sino del cuento de la experiencia. Yo no sé si ustedes recuerdan que uno, cuando es pequeñito, uno recuerda muchísimo los cuentos de la abuelita que dice, ay, cuando yo eduqué a sus tías y a su mamá, eso eran terribles, miren, hacían esto y yo las gritaba. Y entonces esos cuentos son como muy llamativos. Uno dice, que era tan chévere esa época, tan linda, y nunca se le olvida a uno. Entonces, una de las estrategias que nosotros usamos en la formación es hablar de las experiencias investigativas y cómo en el día a día tú puedes hacer ejemplos de aprendizaje al alumno en cuanto a la observación y crear una pregunta. No es fácil. No es fácil para ningún ser humano, para muchos seres humanos no es fácil crear preguntas y hacérselas al otro y hacérselas a sí mismo. Entonces, dentro de la materia está eso, como la capacidad, la habilidad para desarrollar a partir de la observación de alguna o de la identificación de un problema, cómo solucionarlo y qué pregunta desarrollar. Nosotros tenemos 4 materias de investigación básicas que se ven en el transcurso de la formación de la carrera del estudiante, y esas investigaciones están ubicadas estratégicamente en los semestres para que a partir de los conocimientos que van adquiriendo los alumnos se vayan fortaleciendo esos conceptos teóricos investigativos. Por ejemplo, la investigación 1, en donde se hacen búsquedas, en donde se crean, como les comento, preguntas y respuestas a través de la literatura, se da como en primero y en segundo semestre. Y en esos momentos es cuando se dan las ciencias básicas. Entonces se interrelaciona los conceptos básicos, todo lo que tiene que ver con inmunología, microbiología, genética, bioquímica, con los conocimientos de investigación y cómo a nivel ontológico podemos relacionar esos dos tópicos. Ya en tercer semestre, tercero, cuarto, se hace la bioestadística, se les enseña toda la parte de diseños de estudios y toda la parte de cómo hacer esas pruebas estadísticas y también cómo asociarlas a la problemática social, y va acompañado por, como les comento, las actividades extramurales, en donde también van entrelazando la problemática social, la problemática ontológica, la de las ciencias básicas, y cómo vamos interrelacionando todas estas cosas con la formación del estudiante. En sexto y en octavo semestre también se ven las investigaciones, pero ellos ya empiezan a encontrar esa problemática a través de la clínica y van a desarrollar un análisis crítico para revisar a través de la evidencia cuál es el mejor trabajo, cuál es el mejor resultado, el mejor protocolo para tener éxito en su tratamiento. Y ahora el Ministerio de Educación y el CESU, junto con el CNA, nos hicieron un favor, en donde en julio del 2020 nos hablaron del acuerdo del CESU, en donde debe haber una acreditación de alta calidad en las facultades y que tenemos que dar lugar aquí en 7 años, en donde las asignaturas y los contenidos de las asignaturas debe estar reflejado el ejercicio de la investigación. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo es, dentro de los sílabos de las asignaturas, construir un RAE, un resultado de aprendizaje esperado, dentro de la asignatura para que se pueda observar la habilidad desarrollada en el estudiante para solucionar un problema y como que tuviera una mirada investigativa, y de esa manera dar lugar a la competencia. Entonces, como les comento, nosotros tenemos que revisar esos RAEs
y adicionalmente proyectarnos a 7 años con resultados esperados en los estudiantes a partir de los conceptos teóricos en odontología, cómo lo pueden aplicar en proyectos de investigación. ¿Sí? Esas. Muchas Eso es lo gracias, que tenemos hasta el momento. profesora Nelly. Profesora Gloria. Bueno, la Universidad del Bosque creo que está hipertrofiada de investigación. Hay una hipertrofia tremenda en la enseñanza de la investigación desde siempre. Con el cambio curricular que se desarrolló más o menos hace unos 5 o 6 años, se construyó todo un modelo pedagógico que se llama experiencias investigativas con autoaprendizaje en el aula, ¿no? Basado en diferentes modelos, pero que tiene como características que hay mucho autoaprendizaje del estudiante. Y eso empieza en los primeros semestres, y como ahí están todos los doctores, todos los que son formados en ciencia básica con doctorado, ellos construyen todos unos modelos de investigación básica experimental en los primeros 3 semestres que son muy, muy fuertes y que los estudiantes empiezan a desarrollar con ellos. Entonces, digámosle, hay como una primera formación, el primer nivel muy, muy importante, muy interesante. Inclusive construyen hasta un journal, hasta una revista de microbiología que se llama Microcosmos. Microcosmos es una revista que usted la coge y usted piensa que eso es un journal de verdad y es hecho por los estudiantes. Entonces, yo pienso que esa experiencia ha sido impresionante en bioquímica, biología, inmunología y microbiología. Entonces, los estudiantes van desarrollando con los profesores. Como ellos son investigadores, pues le van generando todos esos modelos en la parte inicial. Ya en la parte epidemiológica, empezamos en 4º semestre, que es el 2º nivel, integrados con ciencias sociales. O sea, que va la epidemiología acompañada por el grupo de humanidades, trabajando todos los modelos de epidemiología de la caries, es como el modelo de estudio, donde se trata de explicar no solamente desde la epidemiología por qué se enferman, quiénes están enfermos, o sea, la prevalencia del país que toque, porque generalmente se analiza la epidemiología mundial y se hace un paralelo con Colombia. Ellos analizan el país a profundidad y tratan de explicar el por qué esos resultados del COP en esa población o ese país con respecto a nuestro país, pero analizando indicadores geopolíticos, sociales. Es una cosa muy interesante porque pues hay un gran acompañamiento de la gente de antropología, de historia de las ciencias. Entonces es un manejo interdisciplinario donde se ve esa integración en esas 2 áreas. En 5º semestre es el programa más difícil porque es epidemiología analítica. Epidemiología analítica es lo más difícil de enseñar porque es todo lo de factores de riesgo y esa estadística multivariada y es una cantidad de conceptos. Nosotros trabajamos la metodología de medicina basada en la evidencia, ontología basada en la evidencia, desde 4º, pero con mucho más énfasis desde 5º, 6º y 7º, basando en todos los diseños, integrando la parte metodológica con la parte estadística, pero aplicándola a una problemática de ontología. Por ejemplo, factores de riesgo en caries, factores de riesgo en cáncer, enfermedad periodontal como factor de riesgo para COVID, algo de periodontitis y diabetes, y ellos desarrollan todo un análisis crítico de la literatura para validar si esa evidencia es suficiente para tomar una decisión. Entonces después los tratamos de llevar a los RIAs y a otras políticas públicas o para ver si cabrían o no cabrían, si ellos pensarían cómo presentar en un protocolo para el ministerio. Mejor dicho, tratando como de construirles como una realidad donde ellos tuvieran que sustentar, digamos, si ese factor de riesgo tiene lo suficiente fuerza epidemiológica como para ir implementándose una política pública. Entonces tratamos como de hacer ese modelo. Luego en el 6º semestre trabajamos intervención, evaluación de pruebas diagnósticas en odontología, porque ellos, y le hacemos mucho énfasis nosotros trabajamos en endodoncia. Y ahí nos estamos integrando con los endodoncistas en las clases sobre pruebas diagnósticas en endodoncia, etcétera, etcétera, para que ellos empiecen toda la metodología y también todo es basado en la evidencia, hasta establecer toda la problemática que hay con las pruebas de vitalidad, de sensibilidad pulpar,
y analizan el protocolo y cuál sería cuál sería la confirmatoria basado en la evidencia. Es una experiencia muy bonita y los estudiantes aprenden bastante en esa parte. Y luego hacemos intervención y cogemos un modelo, no lo hemos cambiado y todavía seguimos con los enjuagues bucales, pero este semestre que hicieron en la época del COVID. Entonces este semestre vamos a cambiar hacia enjuagues bucales en la era del COVID, basados en la evidencia. Y básicamente trabajamos la parte de ensayos clínicos y hacemos una inducción a metaanálisis, revisión temática metaanálisis. Está hasta hasta sexto, perdón. Ya en séptimo semestre ellos abordan el trabajo de investigación. El trabajo de investigación, entonces, se basa en la integración de los estudiantes a alguno de los grupos de investigación de la universidad, de la facultad. Nosotros tenemos 6 grupos, todos están con, digámosle, con líneas de investigación para recibir estudiantes o nos toca. Sin embargo, siempre es difícil. Hay muchas facultades que han quitado el trabajo de grado, nosotros no lo hemos hecho. El estudiante tiene que estar en un trabajo de grado, incorporarse en diferentes niveles. Los que vienen de semilleros, pues vienen desde chiquitines, porque ellos se integran desde tercero a quinto, hasta quinto semestre. Entonces ellos ya hacen una investigación mucho más avanzada y tienen su presupuesto porque ellos les dan financiamiento. Los que ya empiezan más tardíamente se integran a diferentes grupos de investigación de acuerdo a sus intereses. Importante que la investigación cualitativa también se ve parte en sexto semestre, se analiza mucho en cuarto, en quinto nos falta un poco. Yo creo que ahí tenemos que hablarle un poquito más a ver cómo integramos la parte cualitativa, porque la idea es hacer como una integración entre los dos modelos para que el estudiante entienda que los modelos mixtos es lo mejor, poder mirar esas dos expectativas. El estudiante ya se integra con su director y tiene que sustentar protocolo ante pares, o se hace pues con toda una estructura de jurados y eso es todo un acontecimiento pues de que los jurados, que la cosa, que la otra, eso los impacta bastante. Luego hacen toda su ejecución y al final tienen que presentar su trabajo en inglés. Nosotros se llaman los research meeting, en donde los estudiantes presentan todos, pregrado y posgrado. Eso es de la doctora María Rosa, que se le ocurrió meternos en ese lío de que todos los estudiantes tienen que presentar sus trabajos en inglés. Entonces, pero ha sido el dental meeting. Entonces, el dental meeting es que uno sufre de que esos muchachos suelten la lengua para poder expresar. Y todos los jurados son en inglés y todas las preguntas son en inglés. Y eso es divertísimo, que a veces los jurados no saben hablar el inglés bien. Entonces, pues tratamos que los jurados todos sepan la segunda lengua. Y es otra cosa que tiene la universidad, y es que es una de las competencias de segunda lengua. Entonces está con la segunda lengua desde primero hasta que se gradúen. Esa parte del dental meeting me parece que ha sido una experiencia muy buena, el hecho de que ellos puedan como presentar eso como en un congreso internacional. Y ahí cierran ese bloque. Ahora, los estudiantes que tienen intereses investigativos, ellos empiezan desde el noveno semestre a validar la maestría en ciencias odontológicas. Y eso también ha sido muy interesante porque ellos toman el primer semestre dentro de la profundización, la flexibilidad curricular y siguen con la maestría. Entonces tenemos varios estudiantes ya del pregrado en ese proceso. Entonces eso es básicamente como llevamos nosotros la parte investigativa. Tienen todos los estudiantes asesores estadísticos, metodológicos, clínicos. Eso es una locura. Y no hemos dejado el trabajo de grado todavía y esperemos que no lo dejemos. Hemos luchado por no dejarlo, aunque a veces decimos, ay, ¿por qué no dejamos el trabajo de grado? Pero no, seguimos insistiendo en que es una formación que a los estudiantes les encanta, el tener su tesis. Entonces, pues seguir trabajando en eso, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros hacemos en investigación. Gracias, profesora. Profesora Paula. Gracias, pues obviamente maravilloso, digamos, ver toda esa perspectiva, cómo cada facultad aborda estos temas. Yo creo que muchas veces pareciera que la investigación y la práctica clínica van por caminos diferentes y casi opuestos. Y hacemos que los estudiantes no se interesen en la investigación porque la ven como muy lejana y muy complicada. Entonces, yo creo que es algo que va como en el interior nuestro cuando somos investigadores, y es mirar la forma en que trabajamos cotidianamente. Aunque nosotros también dictamos todas las asignaturas, están obviamente dentro del plan curricular,
Yo siento que es más un esfuerzo que debemos hacer nosotros como investigadores, de que sea algo orgánico en el sentido que esté implícito en cada una de las acciones que realizamos para enseñar la odontología. Por ejemplo, yo pienso que los investigadores debemos hacer un mayor esfuerzo para mejorar la forma en que construimos nuestros trabajos de investigación para que realmente ellos contesten preguntas que como clínicos nos formulamos. Nosotros tenemos esa gran ventaja a diferencia de las ciencias puras. Es que nosotros hacemos la observación en la clínica, como clínicos que somos, extraemos de allí el problema y queremos contestarnos de una manera eficaz, entonces tenemos, digamos, ambas visiones en una. Tenemos además, creo yo, que como universidades mejorar todos esos mecanismos de transferencia del conocimiento para hacerlo más atractivo como una investigación aplicada. Lo que hablaban las doctoras de la odontología basada en la evidencia, pues definitivamente necesitamos aplicarla en el sentido que si nosotros no investigamos y no acercamos al estudiante a la investigación, no tenemos de dónde sacar las respuestas para que ellos tengan toda la habilidad y el conocimiento para dar la mejor atención a sus pacientes. Entonces, por eso digo, debe ser algo intrínseco dentro de todo el currículo y debe ser transversal para que de esa manera se pueda cumplir este objetivo. Pienso que también es importante que eliminemos fronteras para poder permitir ese trabajo mancomunado entre las diferentes áreas dentro de la misma odontología, pero también entre los diferentes niveles de formación. Nosotros tenemos en nuestras facultades en general, creo yo, estructuras muy limitadas de los planes de estudio, entonces el plan de estudio del posgrado de periodoncia, el del posgrado de endodoncia, el de rehabilitación, el del pregrado, y todo lo encajamos en pequeñas cajitas que al final deberían ser un todo. Las instalaciones, por ejemplo, ha funcionado muy bien en la universidad una metodología que son laboratorios interfacultades. Es decir, que no es el laboratorio de ingeniería, sino es el laboratorio de ensayos mecánicos interfacultades, donde todas las disciplinas que requieran de sus servicios llegan allá y confluyen y tenemos, digamos, un espacio maravilloso para desarrollar proyectos. Esos escenarios, incluirlos dentro de las prácticas que realizamos en las asignaturas, los acerca mucho a ver ellos cómo llegan a una conclusión en la clínica o algo que hacemos normalmente en clínica, de dónde vino ese conocimiento y los volvemos de manera retrospectiva a que así es que se genera. Estos son los pasos que nosotros llegamos para sacar una conclusión que puede ser aplicable para responder esa pregunta de investigación que se generó. Entonces, ese acercamiento en prácticas me parece que ha sido para nosotros un fortalecimiento pues inmenso y tratar de eliminar obstáculos físicos y administrativos para que haya una confluencia como en los diferentes escenarios de los diferentes niveles de formación. Y creo que esto de los niveles de formación ha estado en nuestra facultad muy bien esquematizado por el semillero. Nuestro semillero de investigación, que se llama Semillero Alfa Omega, pues tenemos como objetivo, obviamente, promover un desarrollo académico investigativo en la facultad, pero sobre todo darle a nuestros estudiantes un pensamiento crítico y liderazgo. Y creo que eso lo hemos logrado en las últimas generaciones. No es para todos los estudiantes, obviamente, pero quienes tengan esa posibilidad de tener una actividad extracurricular que les afiance sus conocimientos, pero que los empodere un poco de que pueden hacer parte de todo ese esquema que yo siempre he llamado el ciclo de la vida de la investigación, donde ellos inician en sus primeros 4 semestres en un nivel básico donde tienen interés por aprender y que acompañan a investigadores que ya están formados para que puedan entonces ser motivados en este proceso. Luego llegan a un nivel intermedio donde son auxiliares de investigación de los proyectos que tenemos con los de especialidad y maestría y doctorado, para luego, muy seguramente, si ellos han hecho muy bien su proceso, terminan siendo co-investigadores o jóvenes investigadores, si es que podemos participar en las posibilidades que nos dan en ciencias de convocatorias, donde ellos son los que están generando la producción de conocimiento. Entonces es como una retroalimentación desde las maestrías y doctorados, y obviamente los profesores formados empiezan a interesarse en generar conocimiento desde los primeros semestres.
creo que eso es una ganancia impresionante y creo que el fortalecimiento de los semilleros es un objetivo académico investigativo para generar en estos estudiantes compromiso, responsabilidad, obviamente el interés y motivación en la tarea investigativa, porque creo que ellos hacen un clic, un cambio a nivel mental, donde se crean una base científica, ética, porque también trabajamos desde la ética y humanística, que les da como una conciencia muy crítica, que les permite de verdad actuar muy responsablemente frente a esos retos que les está imponiendo el mundo contemporáneo, que es tan diferente quizá a la que nosotros tuvimos que vivir en nuestro momento. Entonces creo que eso ha sido importante, la experiencia del semillero, pero creo que también a la vez necesitamos que más profesores se acerquen a la investigación. No quiero decir que todos los profesores tengan que ser investigadores, pero sí que cada vez entiendan que la necesidad de desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes, es necesario que por lo menos desarrollemos habilidades de lectoescritura en ellos, análisis crítico de la literatura científica, incluyendo lo que siempre se saltan, que son los métodos en investigación. Cuando ellos empiezan a entender un poco, porque hacemos las prácticas de esos métodos de investigación que se aplican para llegar a las conclusiones en los artículos, ellos dicen, qué rico, yo puedo hacer esto. Entonces, ese apoyo que se les puede dar desde la realización de sus prácticas hace que después se empoderen y ellos quieran presentar esos trabajos en eventos nacionales e internacionales y se sientan dentro de un ambiente científico y académico que les corrobore que ese esfuerzo que generaron adicional y extracurricular les generó frutos. Adicionalmente a eso, casi que, como decíamos en el primer punto, es obligados, en el sentido de que las convocatorias, por ejemplo, nosotros en la universidad, las personas a nivel de sede o a nivel nacional, nos exigen que como mínimo tenemos que tener 3 estudiantes de semillero en los proyectos y adicionalmente tener objetivos o resultados de formación en investigación en los diferentes niveles. Tantos estudiantes para trabajo de grado del pregrado, tantos estudiantes para trabajos finales de especialidad, tantos estudiantes con tesis de maestría o de doctorado. Eso hace que entendamos que esto es un objetivo de productos de investigación, pero también de formación en investigación. Y creo que es importante. Y lo que decía la doctora Gloria, formación en segunda lengua. Porque nosotros motivamos a los estudiantes, por ejemplo, lo que me parece muy interesante y lo tenemos muy bien, digamos, organizado en la universidad a través de la ORI, se llama la Oficina de Relaciones Internacionales, donde les proponen programas de movilidad académica, de movilidad estudiantil. Y ellos hacen, por ejemplo, un semestre académico en otra universidad y pueden hacer paralelamente un trabajo de investigación. Claro, esto se debe basar en que hay una política de convenios estratégicos y que se ajuste, y eso es un problema que creo que todavía tenemos mucho en odontología, que no hay una flexibilización de los programas educativos. Entonces estos muchachos dicen, doctora, yo quiero ir a participar, quiero irme 2 semanas a tal laboratorio a hacer una pasantía, pero pierdo la clínica del adulto, pierdo la teoría de no sé qué, y uno dice, ay Dios mío, a veces vemos tan pequeñito, a veces somos así con caballitos, y no vemos que hay que abrirles el mundo a estos muchachos, que de por sí ellos tienen una visión mucho más amplia, son viajeros del mundo, mientras que nosotros éramos mucho más ñoñitos en el sentido de que aquí lo que yo puedo hacer localmente, no, estos muchachos se comen el mundo y debemos tratar de flexibilizar nuestros programas educativos para que eso se pudiera dar. Entonces pienso que participación en convocatorias, fortalecimiento de los semilleros, motivación para movilidad académica, acercar a los profesores hacia la investigación y poder construir mejores trabajos que contesten las preguntas que como clínicos nos formulamos, creo que en el aula dinamiza esa posibilidad de que nuestros estudiantes se acerquen a este ejercicio juicioso investigativo. Gracias. Muchas gracias, profesora. Otra pregunta tiene que ver ya como con ustedes, como maestras, como docentes. O sea, ya en el aula, la profesora Gloria, la profesora Nelly, la profesora Paula, ¿cómo integran esa experiencia investigativa, ese bagaje que han tenido, esos procesos de investigación a su ejercicio docente? ¿Cómo establecen las relaciones con sus estudiantes?
a partir de que ya es como un poco, como dice Nuria Contreras, perdón, Domingos Contreras y Nuria Pérez, que hablan de la experiencia en investigación en el aula y la experiencia educativa, contar un poquito ya de esas vivencias de ustedes como maestras en el aula, cómo conectan la investigación. No sé, profesora Gloria, podemos, si quiere arrancar con usted. Ok, bueno, en el aula nosotros, yo no trabajo sola, nosotros tenemos un ejército en cada clase, porque son muchos estudiantes y tenemos que darle como una dinámica a todos, ¿no? Entonces, el no más cambiar las voces, y ahora que estamos online, nosotros estamos todavía online, los estudiantes les gustó mucho online y todavía quieren online, pero entonces estamos haciendo online y vamos a hacer la socialización de un proceso de módulo ya presencial, ¿sí? Entonces, trabajar online no es fácil porque tener al estudiante activo todo el tiempo, si no se nos va, se nos aburre. Entonces, una de las grandes experiencias que hemos tenido nosotros es la dinámica, el cambio en las dinámicas para enseñar investigación de una manera mucho más dinámica que antes. O sea, para cada proceso investigativo nos inventamos cuánta cosa se nos puede ocurrir para que el estudiante pueda entender el concepto a nivel virtual y luego lo pueda aplicar y cuando lo hagamos presencialmente lo podamos ratificar. Entonces yo creo que esa experiencia, sobre todo en los últimos años, ha sido muy buena y es sacar toda la inventiva que pueda tener uno para que cada concepto quede claro. El trabajar con gente joven, mire, que es que yo ya soy viejita. Entonces resulta que ahora los estudiantes son de una dinámica mental tal que si usted no pone íconos, por ejemplo, retrospectivo, prospectivo, para arriba, para abajo, íconos. Ellos se trabajan todo el tiempo con íconos. Entonces las clases son con íconos. Entonces la mano es tal, para que no se olvide todos los pasos de la evidencia. Entonces la mano, y ahora ya no se les olvida a nadie. Entonces esto es construir con símbolos como ellos trabajan. Entonces aprender cómo se comunican ellos para nosotros enseñar. ¿Sí? Es un poco, claro que ellos me están enseñando más a mí que yo a ellos. Otra dinámica que yo tengo en la clase es mostrarle toda la investigación de vivo. En todos los seminarios dirán que yo soy no sé qué, ególatra, pero no, es para enseñarles que nosotros sí podemos publicar el Journal of Paleontology. Y cuando me retiran un artículo, por ejemplo, ahorita no me aceptaron un artículo divino, que lo presenté en confidencialidad en clase, y los estudiantes, y yo le dije, esto me lo acaban de rechazar del Journal de Periodoncia. ¿Cómo les parece, pequeños? Sí, y entonces los estudiantes, ¿cómo así, doctora? Yo, sí, señor, me lo devolvieron. Entonces les cuento las tristezas, las felicidades, las tristezas, las cosas, pero también comparto con ellos mucho conocimiento que hemos construido en UIO, mucho, en las clases. Y nosotros compartimos mucho los artículos que nosotros hemos desarrollado en diferentes temáticas. Y lo confrontamos con otros trabajos de otros grupos internacionales para que ellos vean que las metodologías no están nada lejos, que somos bastante cercanos a los suecos, que esa microbioma se hace aquí, se hace en Estados Unidos y aquí nomás, aquí en la esquina donde ellos estudian, para que ellos vean que eso es fácil, no es fácil, es decir, es cercano y que ellos lo pueden hacer. Entonces yo pienso que es un poco el acercamiento a los procesos investigativos a través de las publicaciones, también eso se hace mucho en la clase. ¿Qué otro ejercicio en clase que yo pueda compartir con ustedes? Bueno, un poco la experiencia, la sabiduría que uno va tomando en las áreas, porque ellos lo ven a uno como un referente. Yo tengo muchos jovencitos en clase, entonces yo ya no dicto las clases, sino yo soy como la que dirijo ahí. Entonces yo dejo que los jóvenes dicten, ellos felices dictando. Y yo, doctor, ¿me puede explicar qué pasó? Entonces yo estoy siempre como que se les olvidó contar esta historia o se les olvidó este concepto. Entonces estoy siempre dejando que los jóvenes desarrollen las clases ya, ¿sí? Que eso es un paso muy importante para uno, pero siempre están ahí, ¿no? Y además preocupada como si fuera la primera clase de hace 20 años o más, no quiero decir cuánto, porque yo todas las clases las organizo y las analizo con la persona que coordina la clase desde hace 20 años, con una
precisión y me he hecho una dedicación que yo digo, pero yo estoy loca. Llevo 20 y pico de años con esta clase y todavía le pongo atención, todavía cambio la guía, todavía la ajusto, todavía le cambio la metodología, la estrategia y llevo con esa misma temática tantos años. Entonces es la evolución, el cambio, la transmutación del docente. Yo pienso que yo he hecho eso, transmutar. Y también, ¿sabes qué? Tener millennials. Lo mejor en la vida es tener profesores millennials, porque los millennials, los jóvenes, tienen unas habilidades enormes en la docencia. Y con las personas que somos de un poco más de experiencia, esa mezcla entre esas dos generaciones genera una bomba en docencia. Básicamente, yo creo que son como algunas estrategias. Sí. Muchas gracias, profesora Gloria. Profesora Paula. Gracias, doctora. Bueno, son experiencias yo creo que maravillosas las que uno todos los días puede aplicar en su ejercicio docente. Yo creo que lo importante es fomentar pedagogías que estimulen y favorezcan esos procesos de la actitud de aprender, de investigar, de construir, de innovar. Pero sobre todo, yo pienso que trato día a día de desmitificarle al estudiante la ciencia y el profesor como única fuente de conocimiento. Para hacerle entender que él puede desarrollar una autonomía intelectual y que tiene como esa responsabilidad individual de poder adquirir unos conocimientos que él mismo puede tratar de concluir a partir de un proceso. Entonces, empezamos con seminarios de lectura crítica y análisis de la literatura científica, con discusión, por ejemplo, sobre temas éticos, de todo lo que ocurre en genética y cosas de estas que a ellos les llama mucho la atención. Incluimos dentro de los textos algunos que nosotros mismos publicamos, ya sea en forma de revisión o artículo original. Y ellos trabajan mucho con el ejemplo. Es muy motivante decir, si esta persona que está frente a mí lo logró, yo lo puedo lograr. Y además de eso, cuando los acercamos con las prácticas, muchas de mis asignaturas, así sean teóricas, tienen prácticas de metodologías de investigación y no son asignaturas de metodologías de investigación. Es porque si yo les dicto a los posgrados biomecánica, ¿cómo les hago entender la biomecánica si no les llevo ingeniería a que vean cómo se hace un estudio de biomecánica? Entonces esas rotaciones con los diferentes laboratorios de la universidad o de otras universidades, donde se muestran las fortalezas metodológicas de cada uno y cómo ellos pueden aplicar esto o por lo menos entender lo que encuentran en los artículos que leen, pues hace obviamente que los motive a desarrollar esa autonomía intelectual. Creo que debemos fortalecerle la autoestima a los estudiantes para la libre discusión. Ellos, uno los ve muy tímidos al principio porque no tienen como una argumentación racional sobre las cosas o los temas que uno plantea y no desarrollan como competencias comunicativas. Entonces, plantear temas que les hagan estimular esa parte, creo que los forma muchísimo para su vida y para lo que pueden desarrollar a nivel profesional. Creo que la evaluación también forma parte de este proceso. Hacer una evaluación formativa y no calificativa, creo que hace que ellos puedan aplicar las cosas que de verdad han desarrollado como competencia. Entonces los ponemos a hacer elaboración de revisiones con extracción de datos de fuentes primarias, planteamiento de anteproyectos de investigación, así las asignaturas no sean de investigación, sino que apliquen los conceptos que hay. Hagas una pregunta, ¿cómo la contestaría? Creo que eso hace que ellos se involucren mucho más en su proceso académico y que la autoproducción haga que aprendan mucho más fácil. Lo que dice la doctora Gloria es cierto. Si nosotros mismos no cambiamos nuestras metodologías pedagógicas, va a ser muy difícil que tengamos a los nuevos jóvenes con perfiles tan diferentes como de estructura mental a la que quizá nosotros tuvimos cuando aprendimos, cada vez se nos pueden alejar más de la ciencia. Entonces, por eso debemos estar innovando siempre en diferentes estrategias y de esa manera poderlos acercar mejor a la apropiación del conocimiento.
Gracias. Gracias, profesora Paula. Profesora Nelly. Sí, gracias, Sol. Mira, yo creo que es simple. Mi acercamiento con los estudiantes es muy estratégico desde el acercamiento con ellos. Nosotros estamos presencial todos. Nosotros hemos pensado que definitivamente el contacto cercano con el estudiante, el reconocimiento por su nombre y el reconocimiento de sus valores hacen que ellos tengan una aceptación y que haya una empatía mayor entre el docente y el estudiante. Yo dicto inmunología, es una materia básica que el odontólogo siempre pregunta, ¿y como para qué me enseñan esto? Y el microbiólogo, ¿pero para qué esto me va a servir? Entonces, desde ese acercamiento y desde la fortaleza en que tú tienes un marcador diferencial en ser odontólogo y en ejercer un perfil investigativo diferente a lo que la mayoría de los odontólogos hacen con mucho respeto, que es la clínica, hace que tú seas un atractivo para ellos y de esa manera poder tener esa mejoría en el aprendizaje en el estudiante. Entonces, en el pregrado, la verdad, la enseñanza en el pregrado es diferente con el posgrado, desde que en el pregrado ellos están adquiriendo hasta ahora una madurez en primero, segundo, tercer semestre, en la transición entre el colegio, el bachillerato y la universidad. Y es en ese momento en donde tú tienes la estrategia aquí clara para poder trabajar con ellos, ese acercamiento y esa apertura para que mejore el aprendizaje. Entonces, una vez nosotros los identificamos y nos acercamos, es muy importante siempre la reflexión, como les decía al comienzo o hace un ratito, hacer preguntas no es lo más sencillo para el ser humano, entonces que ellos crean las preguntas, se les hace una clase muy participativa. Inicialmente hago una clase magistral en una primera parte y en la segunda parte sí es muy de ellos en donde les pongo a desarrollar un tema cualquiera para que ellos hagan una revisión de la literatura y a partir de ello crear una pregunta de investigación y posibles estrategias para resolver esa pregunta de investigación. Entonces, los niños, los estudiantes siguen a sus profesionales desde su ejercicio. Si a ellos les gusta cómo su profesor les enseña desde el encerado, desde hacer una cavidad, desde la amalgama y todo el ejercicio que se hace desde lo que ellos observan a través del ejercicio clínico. Igualmente, desde el ejercicio de la investigación en la observación, tú puedes cautivar al alumno y de esa manera mejorar el conocimiento. En el posgrado, el atractivo se da claramente, la mayoría de las clases las dictan ellos, hacen una revisión de la literatura, buscan la evidencia científica, desarrollan un análisis crítico de los resultados para la toma de decisiones, pero hay algo muy importante y es la oportunidad de mostrarles a ellos que ahí pueden innovar y que pueden desarrollar metodologías que solucionen los problemas clínicos que ellos en el día pueden presentarse y adicionalmente mejorarles su calidad de vida desde que ellos pueden desarrollar patentes y desde que ellos pueden, como le dije anteriormente, ser un marcador diferencial dentro del común denominador de lo que es el odontólogo clínico. Entonces, dependiendo de la materia, dependiendo del momento en el que esté el estudiante, yo he desarrollado como muchas estrategias de educación, de formación y de sembrar la semillita de la investigación y ver más allá del conocimiento práctico y del día a día de lo que muchos sabemos hacer cosas que pocos sabemos hacer y que pudiera mejorar su calidad de vida desde una patente que pudiera tener algo de regalías para su crecimiento económico y financiero, ¿por qué no? Adicional al impacto que puede generar su investigación o la solución de sus problemas hacia los problemas sociales y regionales que se presenten día a día en donde él se desempeña. Muchas gracias, profesora Ney. Voy a retomar elementos de esta pregunta y de este tópico para hacer el cierre y pasar a las otras dos preguntas que nos quedan. Bueno, recordemos que acá estamos mirando lo que tiene que ver con el vínculo entre investigación y docencia. Creo que en las diferentes facultades hay un interés por fortalecer la investigación en perspectiva curricular con diferentes enfoques. Pues me parece un poquito, a partir de lo que han hablado, o sea, tiene que ver con el tema de cómo se articula
la investigación a partir de la creación de preguntas en los cursos, de una observación que permita la identificación de problemas, la articulación con las ciencias básicas, con una perspectiva de resultados de aprendizaje esperados, como lo decía la profesora Nelly, lo planteaba que a 7 años, pero con un vínculo con lo formativo que especialmente tiene que ver con desarrollar en los estudiantes capacidades en torno a preguntarse, observar e identificar problemas a partir de la práctica y lo que se hace en el aula. La profesora Gloria tocó un tema muy importante que tiene que ver con un modelo pedagógico más de carácter experiencial, más de carácter en el que el estudiante autogestiona sus propios procesos de conocimiento y en ese gestionar entonces se aborda a partir de experiencias investigativas y el uso de otros elementos como, ella hablaba de, me lo imagino yo como una revista que se llama Microcosmos, que permite que los estudiantes ahí divulguen esos procesos investigativos que se han realizado. Ya describe pues ya en lo curricular algunos modelos de investigación, algunas técnicas de investigación como tiene que ver con la epidemiología analítica, la ontología basada en la evidencia, el análisis crítico, el vínculo con otras especialidades como la endodoncia, las prácticas, por ejemplo, alrededor de preguntarse por lo que está pasando en relación con el COVID, con los enjuagues bucales y esos métodos particulares como el metaanálisis y los ensayos clínicos que definen pues como unas metodologías más propias de la investigación cuantitativa. Creo que es buena la reflexión y para eso sirven los conversatorios. Bueno, también aquí hablando nos hace falta adentrarnos más, un poquito más, adentrarnos más en la investigación cualitativa y en otro tipo de trabajos. Lo del segundo idioma, que incluso en ese conversatorio lo hablábamos con la profesora Paula de hace ya casi un año, abordar el tema del inglés también, de permitir que los estudiantes a través de los procesos de socialización desarrollen capacidades de oratoria y la permanencia y la apuesta por un trabajo de grado en las facultades, que en algunas sabemos que se ha ido ya dejando de lado, pero el trabajo de grado también para mi concepto tiene una relevancia importante pues dentro del área. Nosotros aquí lo hacemos con un ejercicio investigativo, no es requisito de grado, pero los estudiantes sí tienen que hacer un ejercicio investigativo en su proceso de formación. La profesora Paula termina también haciendo el resumen diciendo, vea, es importante que los profesores sean más, haya más profesores que se vinculen a la investigación, es un reto que nosotros tenemos en la facultad, también desconcentrar la investigación del grupo de investigación, porque hacia el profesor que tenga un interés y una motivación, por ejemplo, en la práctica clínica, por mirar ahí un problema de lo que algunos han hablado, por desarrollar a partir de esa observación una identificación y llevarlo en esa práctica que se convierte en un escenario de aula a que el estudiante desarrolle otros procesos investigativos. Entonces creo que ahí hay algo por destacar. Me parece muy pertinente el tema de los laboratorios, ya sea por interfacultades o laboratorios donde dialoguen diferentes grupos de investigación, las prácticas clínicas como posibilidad para identificar en ellas problemas de investigación y las prácticas descentralizadas en nuestro caso, o sea, identificar otros escenarios de formación que les permitan a los estudiantes responder preguntas. La valoración de los semilleros de investigación. Nosotros también hacemos una apuesta por un semillero más formativo, no exclusivamente que el estudiante sea un auxiliar de un proyecto, sino que también desarrolle otras capacidades y habilidades. Y en el aula, en relación con esa pregunta que les hacemos, ¿cómo lo llevan ustedes en el aula a partir de esa propia experiencia? Creo que hay que darle relevancia al tema del papel del docente. O sea, cambiar ese tema donde el docente está encima del estudiante, creo que aparece que en ustedes hay una relevancia más
del estudiante que el docente mismo, así sea un investigador y un investigador cotizado. Promover un diálogo intergeneracional, hacer relevos generacionales en investigación. Nosotros hay veces también nos preguntamos acá, profesor, y si usted se va, ¿quién va a quedar con el grupo? ¿Quién va a movilizar esto? ¿Cierto? Entonces, permitir que haya un diálogo más intergeneracional, comprender las formas de comunicación de los estudiantes, como lo decía la profesora Gloria, a partir de los gestos, de los símbolos que ellos utilizan. Ellos son más el homo videns, el homo del video, de la imagen. Entonces, trabajar a partir de imágenes que les permitan a ellos también recrearse y acceder a ese conocimiento. La profesora Nelly tocó un asunto muy importante, porque alrededor de esta pregunta también está interrogarnos cómo ser docentes. Y lo mismo la profesora Gloria, nos vamos transformando, nos vamos preguntando. A pesar de que estamos haciendo lo mismo hace muchos años, que es lo que hacemos los profesores, cogemos un curso y lo damos por años y años y ahí nos vamos jubilando, pero que ese curso sea siempre distinto. A mí me tocaba en mis procesos de formación que el profesor, cuando eso no había ni diapositivas, ni si acaso había ni me acuerdo un nombre en el que ponían las transparencias, o los profesores llegaban con las hojas amarillas de siempre estar hablando lo mismo y no cambiaban sus discursos. Creo que es un reto para el docente y para el investigador transformarse de manera constante y permanente y preguntarse por su papel en el aula. Entonces, ahí hay muchos elementos, ir más allá de las asignaturas, establecer diferencias en la formación en pregrado y posgrado, pero también vínculos entre que un estudiante también vaya desarrollando esas habilidades y las pueda aplicar en sus procesos de formación en posgrado. Reconocer las capacidades, las habilidades de los estudiantes y por último también trabajar en perspectiva del impacto que pueda generar la investigación. En ese sentido, voy a pasar a la pregunta que tiene que ver es si ustedes han desarrollado algunas metodologías que permitan transferir el conocimiento generado en la investigación para mejorar el impacto de la misma. Me voy a explicar. Los grupos de investigación y la actividad investigativa se concentran en unos productos de conocimiento como clásicos, o sea, el artículo, por ejemplo, el artículo derivado de investigación, la publicación en el journal, el estudio clínico. Si han habido experiencias que estén direccionadas hacia la apropiación social del conocimiento para sacar la investigación del laboratorio, como dicen, o el investigador, un poco dialogar con el contexto y qué metodologías o qué productos han implementado ustedes que permitan esa transferencia del conocimiento derivado de la investigación. ¿Que alguien quiere contestar? ¿La profesora Gloria? ¿O empecemos con la profesora Gloria? ¿Conmigo? Sí, profesor. Bueno, este cuestionamiento sobre apropiación social de conocimiento lo tuvimos nosotros y mucho gracias al coronavirus, que empezamos a ver cómo la gente está ávida de información y las redes sociales se dispararon. Entonces yo es que hablando por Instagram, es que conferencias por Instagram y eso, 800 personas conectadas, yo, ¿qué es todo esto? Entonces empezamos a mirar que canales no formales tenían más audiencia que los canales formales. Entonces yo fui al grupo y dije, bueno, nosotros tenemos que romper con esto. Tenemos que utilizar canales no formales, más redes académicas, pero para tratar de socializar con la comunidad, con otros académicos clínicos que no son académicos, que no están en las universidades, que están desconectados del mundo científico y hacer que ese conocimiento llegue allá. Entonces, con toda la discusión armamos UIVO Digital. Entonces construimos a UIVO Digital como un proyecto de desarrollo de propagación social de conocimiento y empezamos por redes. Entonces, en este momento ya estamos en las redes, ya tenemos Twitter, ya tenemos Instagram, ya tenemos Facebook, ya tenemos todas esas cosas. Y puse una coordinadora que se dedicara a la parte comunicacional, a otra persona que trabaja en el grupo que es muy bueno en redes,
lógicamente la universidad es muy celosa en esa parte, todo tiene que ser supervisado por comunicaciones, tenemos que cumplir como unas políticas de comunicaciones, no es que yo pueda abrir el Twitter así porque quise, sino pues la universidad, como es institucional, entonces tengo que seguir ciertos parámetros, pero eso les ha parecido maravilloso. Luego estamos en este momento generando unos podcasts sobre toda la investigación nuestra en temas que son de impacto. Y como este año cumplimos 20 años, vamos a lanzar los 4 podcasts que ya estemos en este proceso como para celebrar nuestros 20 años. Entonces vamos a generar esas dinámicas. ¿Qué más hemos hecho de apropiación social? En la universidad tiene una reportería fuerte en salud. Entonces cada rato nos llaman para hacer cosas en el periódico, pero es que a veces la investigación es muy básica y entonces esos pobres reportes, todos esos tratan de llevar eso a la comunidad y a veces les cuesta trabajo. Entonces la ciencia básica sí es difícil transformarla a una cosa más digerible por la comunidad, pero logramos. Y hay otras cosas que el grupo ha hecho que yo creo que no nos imaginamos que iban a ser tan impactantes en la comunidad, como son los guías de práctica clínica. Nosotros hemos trabajado en varios guías de práctica clínica basados en la evidencia, que se han vuelto protocolos, se ha visto ya norma técnica. Entonces, yo creo que esto ha sido muy importante, como un proceso investigativo que nos lleva a desarrollar y aplicar y a validar una guía de práctica, termine casi volviéndose parte de la política pública. Eso ha sido una cosa muy interesante que nos ha pasado en trabajar ese tipo de modelos, ¿no? En modelos de guías de práctica clínica, basados, digámosle, en diferentes problemáticas de las que nosotros estudiamos. En la apropiación social también, en este momento estamos muy claros en que estamos muy mal. Nosotros ahorita en la convocatoria de Colciencia sacamos cuartiles 1 y casi todo, y apropiación en cuartil 3. Entonces yo dije, ay, estamos mal, porque estamos en cuartil 3. Entonces en este momento estamos tratando de entender cómo es eso de la apropiación social, en la parte ciudadana, porque yo creo que ahí es que estamos mal. Nosotros creemos que apropiación social es ir a todos los congresos, y vamos a los congresos y nos subimos. Quiere decir que por ahí no es. Es mucho más impactar la comunidad. Entonces en este momento estamos haciendo un curso intensivo para entender cómo enfocar más la apropiación social del conocimiento en la parte de aplicación en la comunidad general, ¿sí? Y ahí vamos, estamos mirando a ver qué más estrategias tenemos que hacer, pero pues tenemos que aprender al respecto. Entonces la universidad tiene un grupo de apoyo y ya pedimos cita para que nos orienten, porque la verdad es que como nosotros nos construimos entre los científicos, nos salíamos un poco del modelo de congresos, de toda esta cosa que es con la misma comunidad académica. Nos toca impulsar un poco más la transferencia de este conocimiento a la comunidad general. Y en eso estamos, en ese proceso estamos. Esa es como la experiencia. Muchas gracias, profesora Paula. Gracias, doctora. Pues yo creo que es necesario que para poder transferir conocimiento propiciemos siempre un análisis permanente de cómo es nuestra producción científica, tecnológica, para poder concentrar esos esfuerzos de manera organizada, cómo proyectarnos hacia la sociedad. Y sobre todo, si estamos contestando preguntas oportunas o no. Hay una gran discusión siempre de qué es pertinencia en la investigación. Y la gente dice, bueno, es pertinente un problema actual que tenga un impacto general. Pero a veces también es necesario no solo estudiar lo pertinente, sino dar paso a lo innovador. Entonces ahí es un poco complicado y por eso es mejor hablar en términos de preguntas oportunas. Entonces yo creo que es necesario involucrarse desde la academia con una conversación científica, como lo debemos hacer, y participar en la construcción, por ejemplo, de políticas públicas. Tenemos grupos de investigación muy fuertes, de salud colectiva sobre todo, que participan en la toma de decisiones que pues, contribuyen a la resolución de conflictos o de cosas que involucren conocimientos científico-tecnológicos para el desarrollo de alguna política. Creo que eso está muy bien organizado y creo que también es un deber desde la universidad pública.
Pero, por ejemplo, desde mi área, que son los materiales dentales y con aplicación desde las ciencias básicas, creo que, por ejemplo, hemos construido algo interesante cuando requieren de nuestra opinión en procesos como lo que es actualmente el retiro de la amalgama dental como material restaurador. Ustedes también han participado, la doctora Ángela también ha liderado estos procesos. Hemos trabajado con la Secretaría de Salud, con ACPO, con el Ministerio de Salud. Hemos propuesto mesas de trabajo para que de verdad tengamos la evidencia científica y el análisis de la situación actual de la salud bucal en Colombia y que tanto de verdad hay una conveniencia y una estrategia organizada para poder desescalar gradualmente el uso de la amalgama dental, tema que se está retornando en este momento y que desde la IADR vamos a tratar de trabajar en ACO en Cali, porque pues definitivamente al 2023 ya esto hay que hacerlo y es nuestra responsabilidad participar en este proceso. También apoyamos, por ejemplo, esa relación que debe haber entre las empresas y la academia. Entonces, desde la investigación, nosotros podemos apoyar a las casas comerciales para evaluación de manera independiente de nuevos materiales que pueden ser alternativas valiosas para nuevas restauraciones. Eso también lo hacemos constantemente con la estandarización de procesos en los laboratorios. Trabajamos en alianza también con algunas facultades como la de biología para el aprovechamiento de recursos naturales con aplicaciones en salud oral. Trabajamos mucho flavonoides, antioxidantes, cosas que puedan ser útiles allí para resolver algunas preguntas de investigación. Y tenemos dos proyectos muy bonitos en la universidad. Uno se denomina UN por Colombia, que fue una cátedra inicialmente que surgió de odontopediatría en la Universidad Nacional hacia el año 2000. Por la necesidad de conseguir pacientes de odontopediatría que era tan difícil que se desplazaran en horarios laborales, tanto por la educación de los niños como el trabajo de los padres, entonces dijeron, salgamos del campus. Y empezaron a crear un proyecto de asistencia en salud oral en diferentes regiones de Colombia y se dieron cuenta que era muy necesario hacer presencia en La Guajira, en el Amazonas, en FUSA, han tenido, digamos, varios escenarios, sobre todo trabajando con las comunidades indígenas. Y creo que ha sido, digamos, un proyecto para mostrar y que ha sido liderado por la facultad, pero que posteriormente la universidad estuvo interesada en replicarlo para que no solo fuera atención en salud oral, sino que medicina, enfermería, bacteriología, veterinaria, también entonces participaran en este proyecto. Creo que lo estaban reactivando en este momento porque obviamente pues con la pandemia hubo muchos inconvenientes, pero creo que es una estrategia muy bonita de llegar allí donde de verdad la problemática en salud es importante. Y la otra forma que trabajamos mucho como para poder transmitir los hallazgos que tenemos desde la investigación es a través de Unimedios, que es digamos la división que tiene todo el manejo de las comunicaciones dentro de la universidad, con dos estrategias que ellos tienen, que se llaman Orgullo UN y Agencia de Noticias. Orgullo UN resalta, por ejemplo, la obtención de patentes con aplicaciones en general para la población, resaltan premios que se hayan obtenido por cosas significativas en todas las facultades, por estudiantes o por profesores, y resalta de manera muy específica y con mensajes muy concretos para uno decir, uy, mire, hicieron esto, o sea, maravilloso, de verdad le llega a uno la información de primera mano de todo lo que se puede hacer en la universidad. Y Agencia de Noticias lo que hace es poner en palabras coloquiales los resultados de algo que consideran ellos que puede tener, digamos, un impacto en salud. Entonces, nos hacen entrevistas, hacen algún comunicado por escrito, obviamente tratando de bajarle el nivel al vocabulario científico para que de verdad le llegue a toda la población. Esta agencia de noticias pues tiene una comunicación directa con la revista Semana, entonces algunos de los artículos son, digamos que no solo difundidos al interior de la universidad, sino también pueden ser comunicados hacia el exterior. Entonces creo que son algunas estrategias bonitas que pueden ser importantes como para poder ser un poquito más contundentes en la comunicación de los resultados, pero también en llegarle a la comunidad con lo que hacemos al interior de nuestra facultad y cómo la academia tiene que tener una relación con la población, con la empresa, obviamente, y con la política. O sea, es necesario que nosotros aportemos y es nuestra responsabilidad
que si gastamos tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta dedicación en producir conocimiento, que ese conocimiento retribuye de alguna manera para que de verdad las condiciones en nuestro país mejoren desde todas las perspectivas. Gracias. Gracias, profesor. Profesora Nelly, ya estamos cerrando, Sí, entonces, estoy de acuerdo porque también tenemos clase todos a las 9. claro. Bueno, tú preguntabas qué metodología hemos creado para transferir el conocimiento y la metodología más sencilla es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? Esto, ¿yo qué hago aquí y para qué sirve? Entonces nosotros tenemos resultados tangibles, igual como lo decían las doctoras. Ahora pues con lo del tema de la pandemia desarrollamos apps para hacer seguimiento de los pacientes en cuanto a su tratamiento odontológico y seguimiento sistémico. Ustedes saben de la transferencia del DUPSA, que es el dispositivo para el manejo de la apnea leve o moderada, en donde también tenemos la clínica del sueño con polisonógrafo portátil y de esa manera transferir el conocimiento. Trabajamos muy de la mano con el Hospital San Ignacio y tenemos transferencias del conocimiento desde dispositivos de diagnóstico en saliva para periodontopatógenos. Y ahora que nosotros desarrollamos la prueba que se llama la COVID-Check para el diagnóstico del SARS-CoV-2 en saliva, aportamos la muestra biológica de saliva y que está en este momento en validación con el Instituto Nacional de Salud, en donde nosotros pudimos ver que en saliva se pueden ampliar los mismos genes que se pueden ampliar por RT-PCR en hisopado nasofaríngeo. Y que eso ya lo tienen pues ya establecidos muchos grupos de investigación, pero ahora se hizo la transferencia de conocimiento en el Hospital San Ignacio. También tenemos una cosa muy importante y es trabajando desde el punto de vista social y a través de proyectos de regalías, un trabajo de diseño de vacunas personalizadas en la región del Chocó, en donde nos damos cuenta que el SARS-CoV-2 ya está cobrando un problema endémico en donde mezclado con otros virus de importancia respiratoria como el virus Sincitiae, el virus de la influenza, el virus, el adenovirus, pueden estar mezclados entre ellos y de alguna manera favorecer esas infecciones respiratorias frecuentes en los niños. Entonces aquí es donde cobra valor el hecho de por qué nosotros hacemos investigación, para qué y para quién. Y ese es realmente a lo que nosotros vamos, más que una publicación, al aporte científico que nosotros podemos hacer con resultados tangibles en modificación y por la sociedad. Y listo, solicito. Muchas gracias, profesora Nelly. Bueno, para hacer el cierre, en términos de apropiación social del conocimiento, creo que hay una vasta experiencia, pero todavía tenemos mucho por aprender. Profesora Gloria, nosotros vamos a tener en estos retos dos charlas con un profesor de la Escuela Interamericana de Ay, ay, Bibliotecología. invítanos, que yo vengo con mi director, mi coordinadora de apropiación social, que estamos en este momento en aprendizaje. Y de la Vicerrectoría de Investigación también para trabajar todo el tema de apropiación social del conocimiento. Creo que se destaca el uso de otros canales de información, el cambio del lenguaje, el cambio del lenguaje científico a más un lenguaje cotidiano de las personas, el trabajo del uso de medios para permitir esa transferencia del conocimiento a través de diferentes publicaciones, los podcasts, las publicaciones que tienen en las universidades también, lo que plantea la profesora Paula, el vínculo con la empresa privada, por ejemplo, para trabajar algunas de las necesidades, y también el vínculo con el contexto social para entender cuáles son los problemas y las necesidades que se tienen y dar respuesta a partir de esos problemas y esas necesidades desde los proyectos de investigación que se formulan. También creo que la innovación, el desarrollo tecnológico, lo que planteaba la profesora Nelly de las apps, de los dispositivos, de otras formas de hacer diagnóstico, por ejemplo, en el COVID, permitirían avanzar en esos procesos de apropiación social y de transferencia del conocimiento con la idea de trabajar en perspectiva más de impacto con el contexto social. Bueno, no, creo que hay, ustedes han sido excelentes conversadoras, no nos equivocamos con estas flores, nos han entregado unas lecciones y unas propuestas de aprendizaje
vitales y fundamentales para la actividad investigativa. Les agradecemos de antemano y siempre les hemos agradecido esta invitación. Se han dispuesto de manera generosa y atenta a estas preguntas y a este conversatorio. Esperamos verlas en los próximos conversatorios. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les recordamos por último el diligenciamiento del formulario. Un abrazo fraterno para todos y nos vemos Estamos en 15 días. Instagram. Ah, bueno, y nos vemos Yo lo en puse en 15. Instagram. Muy bien, Creo me que hay parece varias bien porque creo que los investigadores también tienen que aprender el manejo de redes para Sí. reconocer la importancia de la visibilidad de la Es investigación. increíble, eso es increíble, increíble, sí. Y nos vemos en el próximo conversatorio con el filósofo Jorge Antonio Mejía, un excelente profesor, un sabio, para trabajar el tema también de la interdisciplinariedad desde una perspectiva pues más también filosófica y de lo que es y de las implicaciones que esto tiene. Las esperamos también que nos acompañen y se cuidan mucho y feliz día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sol, muy amable, Angelita, muchas gracias a todos. A mis compañeritas lindas también, beso, beso. Abrazos. Ok. Abrazos. Que los bendiga y para gracias, Sol. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao. Se cuidan mucho. Chao. Chao.